En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 17:1-6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay de aquel que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa montaña, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Martín de Tours. Nació en Panonia, en Hungría, en el año 316, de padres paganos. Al convertirse cuando era soldado, abandonó las armas bajo la influencia de San Hilario. Fue obispo de Tours, donde creó un centro monástico. Fue el gran evangelizador del mundo rural francés. Murió en el año 397. Gracias a su gesto de compartir su capa con un pobre, de allí procede la palabra capilla. Cuando hablamos de capilla, tenemos que hablar no solamente de culto a Dios, sino de un espacio que despierte en nosotros a realizar las obras de misericordia. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida nos presenta una reflexión del Evangelio diario. Hoy nos trae 3 distintas palabras de Jesús. Una sobre cómo evitar el escándalo de los pequeños. La segunda sobre la importancia del perdón. Y la tercera sobre el tamaño de la fe en Dios. Hagamos por tanto estas reflexiones. Primera palabra: evitar el escándalo. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Más vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. El escándalo hace que una persona tropiece y caiga. A nivel de fe, significa lo que desvía a la persona del buen camino. Escandalizar a los pequeños es el motivo por el cual los pequeños se desvían del camino y pierden la fe en Dios. Quien hace esto recibe esta sentencia: más vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar. Y uno se pregunta: ¿por qué tanta severidad? Porque Jesús se identifica con los pequeños, con los pobres. Son sus preferidos, los primeros destinatarios de la buena noticia. ¿Quién les hace daño? Hace daño a Jesús. A lo largo de los siglos, muchas veces los cristianos, por nuestra manera de vivir la fe, hemos sido el motivo por el cual los pequeños se han alejado de la iglesia y se han ido a otras religiones. No lograban creer, como decía Pablo a los romanos. Por su causa, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Romanos 2. ¿Hasta dónde nosotros somos culpables de este escándalo? Tal vez merecemos una piedra de molino al cuello. Segundo, la segunda palabra de Jesús,
perdonar al hermano. Dice el Señor, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás 7 veces al día. Esto no es poco. En verdad, Jesús pide mucho. En Mateo dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. El perdón y la reconciliación son asuntos en los que Jesús insiste mucho. La gracia de poder perdonar a las personas y reconciliarlas entre ellas y con Dios se le dio a Pedro en Mateo 16, a los apóstoles en Juan 20 y a la comunidad en Mateo 18. La parábola sobre la necesidad de perdonar al prójimo no deja lugar a dudas. Si no perdonamos a los hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios, pues no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer al prójimo. El perdón con que Dios nos perdona gratuitamente es como 10,000 talentos comparados con 100 denarios. 10,000 talentos son 174 toneladas de oro. 100 denarios no pasan de 30 gramos de oro. Tercero, la tercera palabra. Los discípulos piden que se aumente en ellos la fe. Le dicen al Señor, aumentanos la fe. El Señor les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a un árbol, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. En este contexto, la pregunta de los apóstoles aparece como motivada por la orden de Jesús de perdonar hasta 7 veces al día. Perdonar no es fácil. El corazón queda magullado y la razón presenta 1000 motivos para no perdonar. Solo con mucha fe en Dios es posible llegar a tener un amor tan grande que nos haga capaces de perdonar hasta 7 veces al día al hermano que peque en contra nuestra. Humanamente hablando, a los ojos del mundo, perdonar así es una locura y un escándalo. Pero para nosotros es una actitud que expresa la sabiduría divina que nos perdona infinitamente más. Ya decía San Pablo, mientras que nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Primera de Corintios 1. Por tanto, que nosotros tengamos también las respuestas a las 3 palabras de Jesús. Evitar el escándalo, perdonar al hermano y el grito, Señor, aumentanos la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.